Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia y soy preparadora de oposiciones de la rama de Administración Pública en Grupo ATU. El ratito que vamos a estar hoy juntos os voy a hablar de un tema que seguramente a todo aquel que está opositando en el Principado de Asturias le va a ser bastante importante, ya que el Estatuto de Autonomía en nuestra comunidad del Principado entra en todas las oposiciones de la rama de administración. Me da igual que sea una oposición de grupo A o una oposición de grupo C. Por lo tanto, estar atentos, que seguro que os va a servir de ayuda. Vamos a hablar dentro de ese estatuto de lo que sería el título 2, que son los órganos institucionales del Principado de Asturias. Un total de 3 órganos: la Junta General, que sería la Asamblea Legislativa de la Comunidad, el presidente del Principado de Asturias y, por último, nuestro órgano de gobierno, el Consejo de Gobierno. Para todo eso vamos a seguir el título 2 de este estatuto y para ello voy a compartir la pantalla. Bien, pues en el artículo 22 de este título segundo se nos enumeran los 3 órganos institucionales del Principado de Asturias que ya os los acabo de mencionar hace un minuto. Es importante que sepáis que son estos 3 y solo estos 3, porque sí que es muy típico que las preguntas de examen nos intenten hacer un poco el lío, ¿no? Y decirnos que si también es el Tribunal Superior de Justicia un órgano institucional, que si también puede ser la Sindicatura de Cuentas. No. Los 3 que están en el artículo 22. Los otros también son órganos, pero ya no serían órganos institucionales. Del primero que se nos habla en el capítulo primero de este título es de la Junta General. La Junta General, que, como bien os he dicho, es la que tiene la potestad dentro de la comunidad autónoma de poder crear leyes, es la que tiene la capacidad legislativa. Eso será una de sus funciones principales y una de las más importantes a tener en cuenta a la hora del estudio. Pero también tiene otras funciones. Controla, y muy de cerca, la acción del órgano de gobierno, Consejo de Gobierno. Y también es la que va a aprobar el presupuesto de la comunidad autónoma y sus cuentas anuales. A la hora de interponer un recurso de inconstitucionalidad, será la Junta General la que está legitimada para poder interponerlo dentro de la comunidad autónoma. Y también hace una cosa bastante importante, que es que entre sus miembros se va a elegir al presidente del Principado de Asturias. Hay que tener en cuenta una cosa cuando nos pongamos a estudiarla, y ya nos la dice el artículo 23, que es que la Junta, esa Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, representa al pueblo. ¿Por qué representa al pueblo? Porque somos nosotros, los electores, los que vamos en las elecciones autonómicas a elegir a los que van a formar el órgano Junta General. Si luego vamos al artículo en el que se nos habla del presidente del Principado, veremos que nos dice que el presidente del Principado representa a la comunidad autónoma, pero al pueblo nos representa la Junta, que somos nosotros los que lo escogemos. Así que cuidado con ese matiz cara nuevamente al test del examen de la oposición. Bien, pues sí que representa al pueblo, sí que tiene la potestad legislativa, sí que aprueba los presupuestos y controla la acción de gobierno. En el artículo 24 se nos detalla todas y cada una de esas funciones y tampoco, bueno, dentro de ese artículo 24 destacar una que ya os he dicho, que el presidente del Principado va a ser elegido entre esos miembros de la Junta. Bien. Pero lo demás, bueno, pues un poco que aprueba nuestros presupuestos, aprueba las cuentas, lo tenéis aquí en el artículo 24. Otra cosa importante es que sabéis que en todas las comunidades hay impuestos autonómicos. Y el tipo de impuestos autonómicos que pueden existir en las comunidades son impuestos obligatorios que el Estado pues establece que en todas las comunidades tiene que estar ese impuesto, me da igual qué comunidad sea, y luego hay impuestos que son potestativos, que una comunidad si quiere lo pone y si no quiere no lo pone para autofinanciarse. Es muy conocido el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, en unas comunidades autónomas lo hay, en otras no. La diferencia entre unas comunidades y otras a la hora de pagar ese impuesto también es notable, ¿verdad? Entonces,
También respecto al tema de establecer estos tributos, estos impuestos y otro tipo de tributos, también es la Junta la que decide, pues mira, aquí sí vamos a tener sucesiones y donaciones, por ejemplo, ¿no? Pues también sería la Junta. Y, bueno, como veis aquí, el tema de las cuentas es importante también cara al test. Os digo, las funciones más importantes, pues eso, ¿no? Que nos suelen preguntar más en un examen de oposición. Y el tema de poder ser ella el órgano legitimado para interponer recursos. Bien. Pero sin duda, os había dicho que os quedaseis con la primera función, esa de poder crear leyes, esas normas con rango de ley que solamente dentro de la comunidad autónoma tiene capacidad la Junta General para poder hacer. En este sentido, tenemos el artículo 24 bis delante nuestro. Y este artículo nos dice que hay veces que la Junta puede delegar esa competencia, puede delegar esa función al Gobierno. La Junta, en un momento dado, puede decir, oye, mira, Gobierno, crea tú una norma con rango de ley. Y si la crea el Gobierno, por esa delegación, esa norma con rango de ley se va a denominar decreto legislativo. Y ese decreto legislativo, el Gobierno no lo puede hacer de la manera que le dé la gana, sino que lo tendrá que hacer acogiéndose a una serie de instrucciones, a una serie de bases y principios que le va a dar la Junta para que ejerza esa función por delegación. Bien, importante en este artículo 24 bis es 3 cosas. Nos vamos a quedar con 3 cosas. La primera, que el Gobierno, cuando realiza una norma con rango de ley por delegación de la Junta, esa norma se llama decreto legislativo, que no decreto ley, que decreto ley es cuando el Gobierno puede crear normas con rango de ley en caso de extraordinaria e urgente necesidad. Aquí no hay necesidad ni urgencia, aquí es que la Junta le deja momentáneamente esa función, ¿no? Bien, la segunda cosa importante de este artículo 24 es que la Junta le va a dar una serie de instrucciones a través de una ley de delegación. Esa ley de delegación puede ser de 2 maneras diferentes, puede tener 2 formas diferentes. Una, primera forma, sería si lo que le va a encargar la Junta al Gobierno es que realice una ley sobre una materia que no está todavía regulada, es decir, que realice un texto articulado. Ese encargo, esa hoja de encargo, como digo yo siempre, que le va a hacer la Junta al Gobierno, se va a denominar ley de bases, donde le va a establecer las bases de esa norma con rango de ley que quiere que el Gobierno haga. Ley de bases. Pero si lo que le va a encargar no es que realice un texto articulado sobre una materia que no existe norma, y lo que le va a encargar es que coja y unifique en un mismo código, en un mismo cuerpo legal, materias homogéneas que están por ahí dispersas, como pudo ser en su día el derecho administrativo, verás. Teníamos una ley muy antigua del año 92 de derecho administrativo y según fue evolucionando la vida y la sociedad, íbamos cada vez más necesitando el tema electrónico en la administración y se fueron haciendo normas relacionadas con el funcionamiento electrónico de la administración. ¿Qué pasa? Que si queríamos estudiar derecho administrativo, había por ahí algún loco que quería estudiar derecho administrativo, ¿verdad? Se encontraba que estaba por ahí todas las normas dispersas. Entonces se cogen todas esas normas y se meten en un mismo cuerpo legal. Y eso es una refundición de textos. Y eso, si es que la Junta quiere que lo haga el Consejo de Gobierno por ella, la hoja de encargo se va a hacer a través de una ley ordinaria. Por lo tanto, yo soy la Junta y delego al Consejo de Gobierno, depende de lo que vaya a delegarle, la delegación se la puedo hacer por una ley ordinaria o por una ley de bases. Por una ley de bases cuando el encargo que le voy a hacer es que realice un texto articulado sobre algo que no existe y va a crear el Consejo de Gobierno una ley de eso. Por una ley ordinaria cuando le voy a pedir que haga una refundición de textos. Y todo esto es lo que nos cuenta el artículo 24 bis. Bien, ahora vamos a ver en el artículo 25 un poco cómo es el funcionamiento de la Junta. Datos importantes de este artículo 25 es que la Junta tiene un periodo electivo de unos 4 años.
Eso nos lo cuenta en el artículo en su punto 1. El número de miembros que compone la Junta no nos lo dice, no nos da un número exacto el Estatuto de Autonomía. Nos remite a otra ley en la que se establecerán al detalle todas estas cositas que quedaron aquí de manera muy general. Pero sí que nos da una pista. Nos dice que el número de miembros tendrá que oscilar entre 35 y 45 miembros. Otra de las cosas que nos dice este artículo 25 es que hay veces que la Junta no llega a estar los 4 añitos en el cargo, sino que el presidente del Principado, y esto ahora está muy de moda con Madrid, ¿verdad? Y Ayuso, el presidente del Principado puede, siempre bajo su responsabilidad, hacer una disolución de la Cámara antes de ese final de la legislatura, antes de ese periodo de 4 años. Para hacerlo, requeriría que previamente lo haya deliberado con el órgano de gobierno. Bien. Y además nos dice el artículo 25 que hay veces que, dependiendo en qué momento de la legislatura se encuentre la Junta, no puede tener esa potestad, esa capacidad el presidente de poder disolverla. ¿En qué casos no lo puede hacer? Pues primero vamos a esperar un poco a ver cómo está funcionando la Junta. Por lo tanto, no puede el presidente hacer esa anticipación del término de la legislatura hasta que no haya, por lo menos, pasado un primer periodo de sesiones de legislatura de esa Junta. Y tampoco ya cuando queda poco para que termine la legislatura, tampoco lo puede hacer. Y por eso nos dice el artículo que cuando reste menos de un año para que termine la legislatura, pues tampoco puede el presidente hacer la disolución de la Cámara. Ni cuando se encuentre tramitándose una moción de censura. Bueno, esas serían cosas importantes para el test. Otra de las cosas a tener en cuenta en este artículo es que si efectivamente se produce esa disolución anticipada, se formalizará a través de un decreto, una norma de carácter reglamentario que se denomina decreto. No confundir con el decreto legislativo del que hablábamos antes. Bien, en todo caso, imaginémonos que no pasa nada de esto y que la Junta dura sus 4 añitos. Luego, a los 4 años hay elecciones. En el estatuto se nos dice que esas elecciones se celebrarán de forma general el primer domingo del mes de mayo. En el artículo 26 se nos habla de un aforamiento especial para los miembros que componen la Junta General. ¿Qué quiere decir esto? Que gozan como de una especie de privilegio a la hora de ser enjuiciados. Y es que aquí, dentro de la comunidad autónoma, solamente pueden ser enjuiciados, y en caso de flagrante delito, por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Eso sí, fuera de nuestra comunidad autónoma, podrán ser enjuiciados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cosa que también preguntan bastante. A la hora de hablar ya del funcionamiento de la Junta, cómo toma las decisiones la Junta, decir que se reunirán en periodos de sesiones. Concretamente nos habla de 2 periodos de sesiones. Un periodo, que esto es como el cole, ¿no? Un periodo de sesiones entre septiembre y diciembre y un segundo periodo de sesiones entre febrero y junio. ¿Qué quiere decir esto? Que en los meses, por ejemplo, de septiembre a diciembre, que obligatoriamente se tienen que estar reuniendo todas las semanas, por ejemplo, me parece que son los miércoles y jueves. Todos los miércoles y jueves, de septiembre a diciembre, venga para allá, pum, 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 pum. Luego descansito y luego de febrero a junio, pues así también. Vale, eso serían las sesiones ordinarias, pero fuera de estos periodos también se pueden reunir, porque si pasa algo importante, también tienen que reunirse. ¿Quién va a solicitar estas reuniones extraordinarias? Pues podrá ser a petición del Consejo de Gobierno, la Diputación Permanente, que es como el órgano que permanece ahí siempre de guardia, ¿vale? O la 4ª parte de los miembros de la Junta podrán solicitar estas reuniones fuera de los periodos ordinarios. De forma general, las reuniones son públicas. Otra de las cosas que tenemos que saber, y relevante y trascendente, es que la Junta va a funcionar en pleno,
que es cuando están todos juntos, hacemos un pleno a los bolos, ¿verdad? Los tiramos todos, en pleno o en comisiones que serían grupos de trabajo, que podrían ser grupos de trabajo permanentes o grupos de trabajo especiales o de investigación, que no están los 4 años de la legislatura funcionando, sino que se forman para cosas especiales o específicas. Bien. Y ahora ya nos iríamos al presidente del Principado. Llama la atención cómo del presidente del Principado, en todo el estatuto, solo existe un artículo, solo se nos habla de él en el artículo 32. El presidente del Principado, ya hemos dicho antes que era elegido por la Junta y entre los miembros de la Junta. Otra cosa que tenemos que saber es que el nombramiento se lo va a efectuar el rey como un acto debido. ¿Qué nos cuenta el artículo 32? Pues cómo va a ser la elección del presidente, pero nos lo cuenta de una manera muy genérica, luego hay una ley que desarrolla este tema y simplemente nos dice que en una primera votación tendría que obtener una mayoría absoluta de los miembros de la Junta que quisieran a esa persona de presidente, y si no se obtiene en esa primera votación mayoría absoluta, se tendrá que volver a votar. Eso sí, tienen que pasar al menos 48 horas entre la primera votación y la segunda, y en la segunda votación serviría para ser elegido una mayoría simple. Si en 2 meses no se obtiene en ninguna de estas reuniones mayoría simple, pues al final se van todos para su casa porque no hay un acuerdo, no se consigue un presidente y nuevas elecciones. Es lo que puede pasar al final. Bien. Aparte de eso, de decirnos cómo se elija al presidente, el artículo también nos dice un poco para qué sirve el presidente, o bueno, de manera muy genérica nos da sus funciones principales. Nos dice que el presidente del Principado también va a ser el presidente de lo que es el gobierno, del Consejo de Gobierno, y que como presidente del Consejo de Gobierno puede separar a los consejeros del Principado, y que también ostenta la representación del Principado. Pero aquí cuidado, porque nos dice que ostenta la suprema representación del Principado. Claro, cuando nos tiene que representar como comunidad autónoma es el máximo representante de la comunidad autónoma. Pero luego también nos dice que representa de forma ordinaria al Estado. Pues sí que es verdad que aquí dentro de la comunidad autónoma hay veces que tiene que representar al Estado. Entonces, en esas representaciones es una representación ordinaria, igual que el resto de presidentes de todas las restantes comunidades autónomas. Porque representar al Estado, el supremo representante del Estado sería el presidente del gobierno de España, ¿no? O sea que, bien, pues esto sería lo que nos dice el artículo 32, así relevante y a tener en cuenta. Y luego ya se nos habla del Consejo de Gobierno, que lo tendríamos en el último capítulo del título segundo, y el Consejo de Gobierno pues es un órgano que dirige la política y también tiene esa función ejecutiva y administrativa, además de potestad reglamentaria. ¿Qué quiere decir que tiene potestad reglamentaria? Pues si bien veíamos antes que la Junta tenía capacidad para poder crear normas con rango de ley, el Gobierno tiene capacidad para crear normas y punto. Puede crear reglamentos, puede crear decretos, y las normas con rango de ley se las dejamos a la Junta, a no ser que de vez en cuando le delegue, ¿verdad?, y cree de esos decretos legislativos de los que hablábamos. Bien. Pero él por sí mismo pues tiene esa capacidad de crear normas que no tengan rango de ley. Vale. Además, dentro de este capítulo tercero, lo que más me interesaría a mí como opositor sería el artículo en el que se nos habla de la moción de censura y la cuestión de confianza. Ese artículo es el artículo 35, en el que se nos mete aquí como mezclado todo, ¿verdad?, como en un combi, las dos cosas. Y hay veces que cuesta un poco diferenciar cuando nos está hablando de una, cuando nos está hablando de otra. Bueno, vamos a ir por partes, vamos a centrarnos primero en la cuestión de confianza. En la cuestión de confianza es el presidente el que se expone
delante de la Junta. Es el presidente el que va ahí a solicitar la confianza. ¿Y la confianza sobre qué? Pues la confianza sobre su programa político o sobre una declaración de política en general. Eso es muy raro que pase, que solicite una declaración de política en general. Eso es que quiere cambiar totalmente el rumbo de lo que se conocía hasta ahora. Eso lo hizo Pedro Suárez solamente y a nivel estatal cuando solicitó pues un cambio en la política y solicitó la confianza, pero lo normal es que el presidente, cuando solicita la confianza de la Junta o de lo que esté solicitando es la confianza sobre su programa político. Bien. Él la solicita y se la darán si en una votación por mayoría simple la Junta está de acuerdo con ese programa político. Y eso sería, pues, la cuestión de confianza. Luego tenemos aquí, ya en el punto 2, la moción de censura. La moción de censura no va el presidente, como la cuestión de confianza, de buena gana, a presentarse ahí delante de la Junta, sino que en la cuestión de confianza es la Junta la que va a pedir explicaciones al presidente. En este sentido, hay un procedimiento a seguir en las cuestiones, en las mociones de censura. Un primer paso, un inicio, sería la propuesta, que alguien proponga que se inicie una moción de censura. En este caso, se nos habla de un 15% de los miembros de la Junta, serán los que tendrán que proponer pues, esta cuestión. Y además, importantísimo, es que junto a las propuestas de mociones de censura siempre tienen que ir acompañados candidatos propuestos, pues en el caso en el que sea efectiva la moción de censura. Bien, primer paso, propuesta de moción de censura con candidato alternativo. Ahora tenemos que dejar que la gente piense lo que quiere hacer. Hay que dejar unos días para enfriar la cosa. Entonces no se vota de manera inmediata, sino que una vez propuesta hay que esperar 5 días a ver si sale para adelante esa moción de censura. Y dentro de esos 5 días que vamos a esperar a votar, los 2 primeros días se pueden presentar mociones alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que, oye, mira, a mí me parece muy bien que vayamos a echar a este, pero a mí el candidato que has propuesto tú para echar a este no me interesa. Yo propongo a este otro candidato. Por eso, los 2 primeros días existen esas propuestas alternativas a la inicial. Y a los 5 días se vota. Y en este caso ya no nos sirve mayoría simple como ocurría con la cuestión de confianza. Aquí, en las mociones de censura, se requiere una mayoría absoluta en la votación. Además, ¿qué ocurre si al final no salió esa mayoría absoluta y por lo tanto no fue efectiva la moción? Pues que aquellos que habían firmado, aquellos signatarios, nos dice el estatuto, que habían solicitado, que habían presentado esas mociones de censura, no podrán presentar otra hasta que no transcurra 1 año desde la primera. Desde la que acaban de presentar, vamos, tiene que pasar 1 añito mínimo. Bien. Por último, decir que si al final sí prospera esa cuestión de confianza, esa moción de censura, perdonar, el presidente tiene que presentar su dimisión, una dimisión un poco forzada, lógicamente, y aquel candidato que se había propuesto será investido de confianza. Además, señalar una cosa que no dijimos antes con la cuestión de confianza. La cuestión de confianza triunfaba si se obtenía una mayoría simple, pero si no llegábamos a esa mayoría simple y no se le daba la confianza al presidente, ¿qué ocurre ahí? Pues que también el presidente en esos casos tiene que dimitir. Pero ahí, el nuevo presidente será el que se elija en unas nuevas elecciones, pero mientras tanto tendrá que existir un presidente en funciones. Bueno, y hasta aquí decir, bueno, por último, un poco para terminar este 35 bis, que lo mismo que pasaba con los miembros de la Junta General que tenían un aforamiento especial y que tenían que ser enjuiciados por el TSJ, Tribunal Superior de Justicia, la Comunidad Autónoma, y por el
y fuera de la comunidad autónoma por el Tribunal Supremo, lo mismo pasa con el Consejo de Gobierno. Tanto el presidente del Principado como el Consejo de Gobierno tienen también ese mismo aforamiento especial. Tribunal Supremo, fuera de la comunidad, TSJ, dentro de la comunidad. Bien, y ya estaría. Si os ha parecido interesante, si tenéis alguna pregunta, si queréis saber más, pues no dudar en contactar con nosotros, ¿verdad? Podéis meteros en la página de oposiciones del Grupo ATU y rellenar este formulario que tenéis al final de la página y nosotros te informaremos de todo. Además, también tenéis disponible este teléfono móvil que, bueno, también es muy cómodo, ¿no? La verdad. Bueno, pues muchas gracias por todo, muchas gracias por estar conmigo este ratito y hasta pronto.